Hola con todos. El tema que se va a tratar hoy es la práctica número 3 de Laboratorio de Electrónica de Potencia 1. Mi nombre es Jaime Santiago Urbano Pita y soy del paralelo 105. El tema de la práctica es rectificador monofásico de onda completa totalmente controlado. Los datos que vamos a utilizar para esta simulación, eh, aquí se ha- hará uso de un rectificador monofásico de onda completa totalmente controlado que opera a un ángulo de disparo de 90 grados. Eh, para los datos de la carga vamos a tener una carga resistiva correspondiente a 5 ohmios, una carga inductiva correspondiente a 10 milihenrios y una fuerza electromotriz de 50 voltios DC. Asimismo, este circuito va a ser alimentado con una fuente monofásica de corriente alterna de 220 voltios RMS que opera a una frecuencia de 60 Hz. A continuación, a continuación se va a implementar el circuito. Bueno, para iniciar hay que colocar hay que colocar el bloque Power With que nos va a permitir realizar simulaciones. En caso de no colocar este bloque, mm, nos va a soltar un error al, al momento de realizar la simulación. Hay que colocar una fuente de voltaje AC y para esto haremos uso de el bloque AC voltage, voltage sources que nos va a permitir este, eh, este bloque nos entrega una señal senoidal de voltaje que va a representar a la fuente de voltaje. Aquí, aquí, aquí para la configuración usaremos 20 voltios RMS. Tenemos que multiplicarlo por raíz de 3 para que sea un voltaje pico y a una frecuencia de 60 Hz, como ya contaba. Cientos voltios RMS. Y la frecuencia de 60 Hz. Para el rectificador monofásico de onda completa hay que usar los bloques, los bloques que representan a los tiristores que se llaman tiristor. Para esto usaremos 4 bloques conectados en antiparalelo de la siguiente manera. Esto lo llamaremos tiristor número 1, el tiristor número 2, tiristor número 3 y tiristor número 4. Mm, Nosotros buscamos, nosotros queremos mostrar la señal de voltaje, la señal de corriente que pasa por estos tiristores. Para eso vamos a hacer uso de un bloque Current Measuring que nos va a permitir, que nos va a permitir realizar mediciones de las señales de corriente en el sistema. Y la vamos a colocar en las salidas de los tristores, conectados de esta manera.
Listo. Aquí tenemos que conectarlos en antiparalelo. También vamos a necesitar medir la señal de corriente de la fuente. Para eso la vamos a colocar aquí en la salida de la fuente y la entrada de la fuente de voltaje va a ir conectada al primer ramal y el retorno va a ir conectada al segundo ramal de la siguiente manera, como está mostrado aquí en el circuito. Para representar, eh, para representar el rectificador monofásico de onda completa totalmente controlado, se hará uso de un diodo de paso libre. Para eso vamos a hacer uso de un bloque diode que representa al semiconductor llamado diodo. Asimismo, vamos a colocar una señal de este, un, un medidor de corriente para poder medir la corriente que pasa por el diodo. A este lo llamaremos diodo 1. Asimismo, vamos a necesitar, hay que medir la corriente que circula por el puente. ¿Sí? El puente se conoce como al ramal que se conecta en paralelo de el ramal de los tristores hacia el diodo, de la siguiente forma. Asimismo, hay que colocar la carga. Con este bloque Current Measuring vamos a medir la corriente que circula hacia la carga, es, es decir, la corriente de salida del sistema. Para la carga resistiva y para la carga inductiva vamos a hacer uso de un bloque Series RLC Branch que, que representa un, que representa un circuito en serie de un resistor, un inductor y un capacitor o sus combinaciones. Para eso vamos a utilizar un resistor que sea de 5 ohmios. Asimismo vamos a necesitar un inductor de 10 milihenrios. De la siguiente forma. Esto lo vamos a conectar a la salida del bloque Current Measuring y el retorno de la resistencia al terminal positivo del inductor. Y también hace falta colocar una fuente de voltaje DC que va a representar a la fuerza electromotriz. Para eso haremos uso de un bloque DC Voltage Source que va a representar a una señal de voltaje constante. En este caso va a ser una señal de 50 voltios. Colocaremos los nombres para poder reconocer a los dispositivos con mayor facilidad. Esto es un inductor de 10 milihenrios y un resistor de 5 ohmios. Hacer voltaje de fuente AC. Listo. Eh, para activar, para activar los tristores con, con un ángulo de disparo a 90 grados hay que hacer uso de un generador de pulso. Para eso usaremos el bloque de Pulse Generator que, mm, que nos va a permitir entregar una señal, una señal escalón o una señal
una señal de pulso para poder activar el tiristor que necesita una señal lógica, ya sea de 1 o 0. Para eso la amplitud la dejamos en 1. El periodo que vamos a usar es 1 sobre la frecuencia, que es 1 sobre 60 hercios. El ancho de pulso lo dejamos seteado en 5 y para el phase delay es donde necesitamos ingresar el ángulo de disparo. Para eso hay que realizar una conversión, que es el ángulo de disparo multiplicado de 90 grados multiplicado por la frecuencia, este, mu- multiplicado por el periodo, que es 1 sobre la frecuencia, que es 1 sobre 60, sobre los 360 grados que tiene un periodo eléctrico. Y lo colocamos, ok, ya, ese, ese generador de pulso, ese ángulo de disparo va a ser utilizado también para el tiristor número 2. Eso se debe el, a que el tiristor número 1 con el tiristor número 2 van a operar al mismo tiempo. Pero para el tiristor número 3 y el tiristor número 4 vamos a necesitar que operen a 180 grados después del tiristor 1 y el tiristor 2. Para eso hay que modificarle a 90, hay que sumarle más 180 grados y listo. Asimismo lo colocamos en el tiristor número 4. Aquí le podemos colocar el nombre de pulso, el pulso 4, pulso 2, este será el pulso número 3 y por último el pulso número 1, pulso número 1. Con esto ya estaría completado el circuito. Ah, Ahora falta, eh, ahora falta colocar las etiquetas para poder mostrar las señales en un osciloscopio. El osciloscopio que vamos a usar lo haremos con un block scope que representa que nos permite mostrar señales que, que, que sean de otros bloques. Me olvidaba de colocar los bloques de voltage source que nos va a permitir mm, mostrar una señal de voltaje. Vamos a necesitar mostrar la señal de voltaje de salida de la carga, así mismo como la señal de voltaje de entrada que va colocado en este bloque. Va a ser conectado de la siguiente forma. Ahora sí le podemos colocar las etiquetas a las señales. Para eso haremos uso de un bloque goto y de los bloques from. Aquí vamos a colocar la primera, que va a llamarse como voltaje de entrada, Vint. El segundo bloque la segunda señal que vamos a mostrar será la corriente de entrada, que será Iin. Las siguientes señales que vamos a mostrar son la corriente de los tiristores, llamada ITH1 para el primer tiristor
y TH4 para el cuarto tiristor. Aquí, aquí le vamos a colocar por nombre y del tiristor número 4 y, y del tiristor número 2. Y por último, falta cambiarle el nombre al tiristor número 3. Ahora vamos a presentar la señal de corriente del diodo, que va a llamarse ID1. También la corriente del puente, llamada I puente. A esta le vamos a poner I diodo mejor. Y por último, la corriente de salida, llamada I out. Y la señal de voltaje de salida, llamada V out. Ahora solo falta colocar ahora solo falta colocar las señales en los osciloscopios con ayuda de un bloque front. Aquí vamos a presentar, vamos a necesitar varios de estos para las señales. En el primero, en el primero va- hubo un error en mi computadora, así que disculpen y vamos a proseguir con la presentación. Aquí es donde nos quedamos. Ahora vamos a presentar el voltaje de salida llamado Vout. Esta señal la vamos a pasar por un bloque MUX para presentarla en una misma gráfica. Colocamos de la siguiente forma. Aquí vamos a presentar la corriente de salida del sistema. Aquí vamos a presentar la corriente del tiristor número 1 y aquí la corriente del tiristor número 2, el tiristor número 3. También la señal de la corriente de entrada de la siguiente manera. Este bloque va a contar con 4 entradas, que las gráficas van a ser presentadas una abajo de la otra. Aquí hay que activar las leyendas de, de las gráficas. En el primero se va a mostrar el voltaje de entrada y en el segundo el voltaje de salida. En el puerto número 2 se va a colocar la corriente de salida. En el puerto número 3 la corriente del tiristor número 1 y la corriente del tiristor número 3. En el puerto número 4, en el puerto número 4 vamos a mostrar la corriente de entrada del sistema. Como vemos ya está. Solamente colocamos las señales. También vamos a necesitar otro bloque scope para poder mostrar las corrientes de los tiristores. Copiaremos esto y lo usaremos aquí.
Mismo necesitaremos otros dos más para mostrar la señal del tiristor número 2 y del tiristor número 4. Y tiristor número 2 y el tiristor número 4. Vamos a modificar vamos a modificar las leyendas. En el primer puerto se va a mostrar IDT1, en el segundo puerto IDT3, en el tercer puerto IDT2 y por último la corriente del tiristor número 4 IT4. Asimismo, para finalizar, se va a necesitar mostrar la corriente del puente, la corriente del diodo y, y también la corriente de salida del sistema, como se muestra en la práctica. Vamos a colocar aquí. Vamos a necesitar volver a mostrar estas señales para ver cómo operan versus versus las señales de corriente de salida. Lo colocamos de esa forma. Tenemos que mostrar la señal de la corriente de salida del sistema y la corriente del puente. Por último, la corriente del diodo. Ahí estaría listo, ahí estaría implementado nuestro circuito. Hay que mostrar dos periodos de la onda para la simulación, pero, pero para la primera simulación eh, yo les voy a presentar cómo funcionaría el circuito solamente en presencia de una carga resistiva, pero también sin el diodo de paso libre, para ver cómo se comporta el circuito rectificador de onda completa. Esperamos a que simule. Ya. Aquí, aquí podemos observar las, las señales que obtuvimos. Como podemos observar en, en esta etapa de la onda, al momento del al momento del ángulo el ángulo de disparo, la corriente de salida y la corriente del tiristor número 1 se va a disparar. Asimismo, la corriente la corriente de la fuente va a dispararse hasta alcanzar un valor de aproximadamente alcanzar un valor de aproximadamente unos 62 amperios, como podemos observar como podemos observar en los cursores. Asimismo, al momento del cruce por cero, el voltaje, el, el voltaje de la carga va a rectificarse en cero hasta que suceda el siguiente ángulo de disparo, que es a 180 grados después del primero, como se puede observar en la gráfica. En, en ese tiempo, la corriente tanto la corriente de salida, la corriente del tiristor 1 y 3, asimismo del tiristor 1 y 2 estará en cero y también la corriente de la fuente.
Aquí podemos observar cómo va a operar la corriente de los tiristores, como lo había, como lo habíamos dicho al inicio. El tiristor 1 con el tiristor 2 van a operar cuando, cuando sucedan, eh, cuando suceda el primer ángulo de disparo, que va a ser a 90 grados. Y, y el tercer y cuarto tiristor operarán a 180 grados después del primero. Como se puede observar, la, la corriente del tiristor 1 y del tiristor 2 va a ser la misma. Esto se debe a que el circuito va a conducir de esta forma. Va a irse de la fuente de voltaje, va a ir al tiristor número 1, de ahí va a pasar por la corriente del puente, de ahí va a ir por aquí, por la corriente de salida, va por la y irá por el resistor, se vendrá hasta el tiristor número 2 y va a retornar a la fuente de voltaje. En, en la siguiente etapa va a conducir de esta forma. Aquí podemos ver que va a conducir desde el negativo de la fuente, va a ir por el resistor número 3, va a entrar por el cátodo. Es por eso que la corriente de la fuente en la etapa que opera el resistor número 3 va a estar en el semiciclo negativo de la onda. Como se puede observar, eh, el voltaje de la fuente también estará en el semiciclo negativo de la onda, así que va a conducir por el terminal negativo de la fuente. Va a ir por el negativo de la fuente, se va al tiristor número 3, conducirá por la resistencia de esta forma y va a retornar por el tiristor número 4, así hasta llegar al positivo de la fuente. Ahora observaremos esta otra gráfica donde se muestra que la corriente del diodo va a ser cero. Esta será la corriente del diodo, no le cambiamos las leyendas. A ver, el título del primero es voltaje de entrada con el voltaje de salida. En el segundo se va a mostrar la corriente de salida. En en el tercero estamos mostrando la corriente del puente. Por último, la corriente del diodo. Vamos a simular nuevamente para poder mostrarla correctamente. Aquí vemos que como todavía no está operando el diodo, su corriente va a ser de cero. Y, y, y como la corriente del puente va a ser la misma que la corriente de salida del sistema, ya que no se encuentra conectado eh, el, el, el diodo de paso libre, y la señal de corriente va a ser la misma en ambos casos. Ahora vamos a ver cómo se comporta el circuito en presencia de diodo de paso libre. Conectaremos y vamos a simular. Aquí, como podemos observar, no hay un mayor cambio no hay un mayor cambio en la señal del voltaje de salida, ni tampoco en las señales de corriente, como se puede observar. Al parecer aquí hay un cambio en el pico
Bueno, realmente no hay un cambio, así que se puede concluir que, que en presencia de una carga resistiva no va a haber mayor cambio. Pero en la corriente de el diodo rectificado, de el diodo de paso libre sí va a haber un cambio, ya que ya está operando. Así que va a aparecer una corriente que se está drenando en ese diodo. Como podemos observar, va, va, va a tomar una corriente negativa. Esto se debe a que la corriente va a circular por por el terminal negativo del diodo llamado cátodo, así que la corriente va a ser negativa hasta que ese pico se elimine y comience a aumentar nuevamente hasta quedarse, hasta, hasta, hasta aparecer una corriente sumamente pequeña en esta parte de la onda, que aparecerá una corriente sumamente pequeña hasta que se termine de, de hasta que esa corriente se drene por completo y nuevamente sea cero, hasta que suceda el siguiente ángulo de disparo. Ahora vamos a ver cómo se comporta el circuito en presencia de una carga inductiva. Lo conectamos por aquí para ver cómo funciona. Aquí ya tenemos un cambio significativo. Como vemos, la señal de voltaje de salida no va a cambiar, pero en la señal de las corrientes sí va a cambiar. Analizando la corriente de salida del sistema, observamos que, observamos que la corriente ya no va a tener un pico al, al, in- al inicio de la operación, como lo vimos en el caso de la carga resistiva. Esto se debe a, a que la corriente que circula por el inductor va a, a variar a medida a medida que avance el tiempo. Es por eso que su respuesta, eh, es por eso que su respuesta será más lenta hasta alcanzar un pico y nuevamente va a sosegarse, como se ve aquí, hasta el siguiente ángulo de disparo, que alcanza a ser de cero, de aproximadamente cero, como podemos observar aquí, y nuevamente va a ir avanzando, pero esta corriente no será cero en ese instante, así que va a seguir con ese comportamiento. Asimismo, la corriente del tiristor número 1 y tiristor número 3 se va a comportar de esta forma. Va a tener una respuesta mucho más lenta has- hasta, hasta el cruce por cero cuando el voltaje va a ser rectificado y será de cero. Aquí el tiristor, mm, el tiristor número 1 ya no va a permitir el paso de corriente, así que será de 1, así que, así que su corriente será de cero. Asimismo sucede en el tiristor número 3. Al momento de el cruce por cero, este va a impedir el paso de corriente y nuevamente será cero. Observando la corriente que pasa por los tiristores va a ser igual en el caso del tiristor 1 y tiristor número 2 y también en el caso del tiristor número 3 y el tiristor número 4. Y por último se analiza la corriente del diodo y la corriente del puente, que la corriente del puente va a ser la misma corriente que circula por el tiristor, como podemos observar cuando esté operando. La corriente de salida, podemos decir que,
que, que al momento del cruce por cero, la corriente del puente va a tener un cambio brusco y, y será de cero en ese caso, como, pero como el inductor todavía se encuentra con energía almacenada, esta se va a ir drenando hasta alcanzar un valor de, un valor de aproximadamente unos, unos 4 amperios o 3 amperios hasta hasta el siguiente ángulo de disparo. L- Lo que se, y de la corriente de el diodo se puede concluir que esta va a tener un pico positivo hasta comenzar a drenarse junto con la corriente que circula por la carga. Como podemos observar, en ese tramo va a ser la misma. Va a empezar a drenarse esta corriente hasta alcanzar un valor aproximadamente igual, que es de unos 3 amperios, como podemos ver aquí, de 3 amperios, y en ese instante se devuelve cero y como podemos observar. Ya por último, hay que completar el circuito con una fuerza electromotriz que representa al circuito de armadura de un motor. Simulamos y observamos qué sucede. Aquí se observa que en ese instante de tiempo va a que en la corriente, bueno, que en el voltaje de salida va a aparecer la fuente de voltaje DC. Como podemos observar, cuando se rectifica ya no será de cero sino de 10, como podemos observar en estos instantes. Aquí, al momento de el cruce por cero, no alcanza un voltaje de 10. Esto se debe al periodo de paso libre. Y aquí podemos observar que va a haber un cambio en, en la corriente de salida del sistema. Va a empezar así mismo con una respuesta más lenta, pero esta sí va a llegar al cero. Asimismo, asimismo, en la siguiente etapa va a tener una respuesta más lenta, a lo que se rectifica la onda de voltaje, a lo que se rectifica la onda de voltaje. Esta va a empezar a decaer hasta llegar a un valor de cero. Cuando, cuando el vol- cuando el voltaje de salida debería ser de los 50 voltios, vemos que las corrientes van a ser de cero. Y ya por último analizamos lo que sucede con la corriente del puente, que va a ser la combinación de la corriente de el tiristor número uno y el tiristor número 3. Como podemos observar, van a tener el mismo comportamiento y los mismos valores, y, y la corriente del diodo as- asimismo va a tener un pico hasta que se drene, hasta que se drene el inductor por completo y alcance un valor de cero nuevamente hasta el siguiente ángulo de disparo. ¿Qué sucedería aquí? Aquí sucede el siguiente ángulo de disparo, se carga el inductor, aquí va a dejar de operar ya el tiristor y aparecerá la corriente en el diodo hasta que se termine de drenar el inductor. Eso sería todo. Mm, Muchas gracias.